Vamos a comprobar que tenga audio. Creo que sí. Listo. Bueno, bienvenidos a todos a este espacio de la comunidad de Python Guatemala. Estamos muy felices de poder presentar nuevamente un día de miércoles de Python. Otra actividad aquí con ustedes para promover el conocimiento, la divulgación de este maravilloso lenguaje. Y el día de hoy les tenemos un tema bastante especial. Hemos visto bastantes personas interesadas en este tema, así que sin más que decir, les doy la bienvenida y también una bienvenida a nuestro invitado especial, el ingeniero Isaac. Chris, bienvenido a tu casa. Este es tu espacio para poder promover el conocimiento y todo lo que quieras acerca de programación, ciencia, tecnología, Python, lo que desees. Así que, Chris, bienvenido. Estás en tu casa y te dejo con ese tema. Adelante, Chris. El podio es todo tuyo. Muchas gracias, Eric. Y bueno, gracias también por la invitación. Espero este sea un tema de interés y que puedan aplicar en su futuro, ¿verdad? Y bueno, básicamente, ¿qué vamos a estar hablando hoy? ¿Cómo la inteligencia artificial puede ser empleada para la predicción de precios, en específico con neuronas tipo LSTM y empleando para ello Python? Antes de ir a lo práctico, sí me gustaría darles un poco de teoría como para que no estemos tan perdidos de lo que vamos a hacer. Entonces, pues con eso vamos a iniciar justamente ahora. Y bueno, básicamente Python es una herramienta que nos permite hacer diversa cantidad de cosas, pero entre ellas tenemos librerías que son como útiles, que nos permiten o nos facilitan realizar nuestro trabajo. Entonces, las librerías que vamos a estar utilizando para ello van a ser estas 5, en donde Pandas es una herramienta la cual nos permite manipular datos. Y como sabemos, pues la base por la cual surge esto es a través de los datos. Entonces vamos a utilizar Pandas para ello. También vamos a utilizar una librería que se llama NumPy, que es específica para álgebra y nos permite crear vectores y matrices. No vamos a entrar tanto en detalle en eso, pero sí es importante que sepamos que todo va a estar en vectores y matrices. También utilizaremos Matplotlib, que es la que nos va a poder presentar una gráfica de lo que estamos haciendo, la data que tenemos versus la predicción que vamos a realizar. Luego, pues Scikit-learn, que es una excelente herramienta para Machine Learning y Deep Learning. En este caso en específico, la vamos a utilizar por una función que es de reescalamiento. Adelante vamos a ver qué es esto de reescalamiento y por qué es importante. Y por último, TensorFlow. TensorFlow pues nos permite realizar cálculos vectoriales, matriciales y principalmente tensoriales. Y por la naturaleza de la inteligencia artificial, pues TensorFlow tiene un apartado directamente de matemática para inteligencia artificial, que lo que nos permite es que nosotros ya no hagamos ese trabajo pesado, sino que lo haga en forma de plantillas. Entonces nosotros ya no hacemos el trabajo pesado, ya todo viene encapsulado en plantillas y nosotros solo ingresamos metadatos. Y muy bien, entonces ahora sí. De Scikit-learn les mencioné que vamos a utilizar una función que es min-max-scaler. Esta lo que nos permite es mantener la forma y característica de nuestros datos, pero reescalándolo. Entonces aquí les tengo un ejemplo. En la parte izquierda tenemos una gráfica, en este caso es una señal bioeléctrica, pero nos sirve excelente para el ejemplo, porque nos indica que la señal originalmente oscila entre 15 voltios y menos 20 voltios. Sin embargo, cuando la reescalamos, nos damos cuenta en la de la derecha que es exactamente la misma gráfica, solo que ahora se encuentra entre 0 y 1. ¿Y por qué pasa esto? Porque las neuronas de Deep Learning trabajan muy bien con datos que están entre 0 y 1. Entonces, por eso es de que buscamos reescalar la función porque, los datos que tenemos para que las neuronas al momento que se entrenen, pues puedan predecir lo mejor posible. Y ahorita mencioné algo, neuronas, pero ¿qué son las neuronas? Básicamente las neuronas
es muy análogo a nuestras neuronas, ¿verdad? Lo que busca es tomar decisiones o poder dar un resultado en base a las entradas. Y para este caso vamos a utilizar dos tipos de neuronas, que básicamente tenemos la de la izquierda, que es este circulito naranja, que son nuestras neuronas artificiales, son las más usadas y básicamente esta tiene entradas, n cantidad de entradas y a partir de estas te produce una sola salida. Y esto pues básicamente es lo que hace una neurona. Acorde a lo que tengo de entrada, te predigo o te calculo un aproximado de la salida. Estas, como mencionaba, son las más utilizadas. Sin embargo, aquí la estrella de la noche van a ser una pequeña variante de estas neuronas, que son las LSTM, que básicamente estas son las de la derecha. Aparte de considerar las entradas de nuestro entorno, también va a considerar las salidas o las predicciones que realizó anteriormente y los datos que ingresaron anteriormente. Haciendo una analogía de esto, básicamente la neurona de la izquierda actúa según la situación, o sea, según los datos de entrada, mientras que la neurona de la derecha no solo toma una decisión en base a la situación, sino que en base a experiencia. Y por eso son conocidas como de memoria corta, ¿verdad? Que justamente es esta parte de LSTM. Y muy bien, entonces ya con esto nosotros podemos crear una red neuronal. Una red neuronal no es más que tener entradas, nosotros le damos las entradas, n cantidad de entradas, y luego aplicamos layers o capas. Una capa no es más que un conjunto de neuronas. Nosotros le indicamos el tipo de neuronas y la cantidad de neuronas que se tiene en cada capa. Igual nosotros podemos indicar la cantidad de capas que queremos. Y en este caso en específico, pues podemos observar que las primeras dos capas tienen, para este ejemplo, solo 4 neuronas cada una de estas capas, ¿verdad? Pero las primeras dos capas, el tipo de neuronas que tiene son LSTM. ¿Cómo sabemos esto? Porque en esta flechita de aquí, que es el dato de salida, vemos que le sirve a ella misma para retroalimentarse. Entonces, esto es lo que hace que tenga conocimiento o una memoria de plazo corto. Y a partir de esto es que nosotros podemos predecir basado en un tiempo anterior. Y la última capa, pues vemos que no tiene este lazo cerrado, entonces es una neurona normal. Y pues ya con esto, al final de pasar por nuestras capas, que nosotros indicamos la cantidad, podemos generar una salida, que esta salida va a ser nuestra predicción. Igual, pues si van teniendo dudas en el camino, con gusto pueden ir escribiendo y pues yo las voy leyendo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahora que ya entendemos qué es la función de reescalamiento, que nuestras neuronas van a poder predecir de forma correcta entre valores de 0 y 1, qué es una neurona, los dos tipos de neuronas que vamos a estar utilizando y qué es una red neuronal, pues ya vamos a lo que será el código. ¿Y qué vamos a hacer hoy en código? Bueno, primero vamos a ir a recopilar la información que nos interesa. En este caso, vamos a hablar de las acciones de NVIDIA, que para quien no conozca, pues NVIDIA es una empresa que se dedica a hacer tarjetas gráficas y también pues puntea mucho en lo que es inteligencia artificial. Entonces es una empresa que vale la pena estudiar, ¿verdad? Una vez que ya tenemos nuestra data, lo siguiente que vamos a hacer es crear un código, lo vamos a ir haciendo aquí en vivo donde vamos a leer esa data, la vamos a tratar, le vamos a dar un tratamiento y posteriormente a ello, pues vamos a crear una red neuronal que a partir de los últimos 2 meses me va a hacer una predicción de los siguientes 3 meses de las acciones de NVIDIA. Entonces, dicho esto, pues ingreso a mi navegador y en este caso voy a buscar las acciones de NVIDIA. Para ello solo bastaría poner NVIDIA y aquí acciones histórico. Como les comentaba, pues para este ejemplo vamos a utilizar NVIDIA, pero si ustedes quieren saber las acciones de otra empresa, lo pueden hacer. Bien podría ser Intel, BlackRock, eh, o tal vez no empresas directamente, sino algo más bursátil, como las criptomonedas, puede ser Dogecoin, Bitcoin, Luna, pues igual aplica, ¿verdad?
En este caso, pues me voy a ir por algo que creo que es bastante de interés de todo el mundo, de NVIDIA. Para esto, pues yo recomiendo que ustedes investiguen bien qué fuentes de información tienen buena información, porque toda la inteligencia artificial se basa de una filosofía que es trash in, trash out. Básicamente, si tenemos data mala, nos va a hacer predicciones malas. Si tenemos data buena, vamos a tener predicciones buenas. Entonces, pues usualmente entre Investing y Yahoo se tiene muy buena data. En este caso yo voy a entrar a la primera. Y aquí me voy a ir a este apartado de acá y voy a escoger diario. Esto va a ser muy importante recordar por qué escogí diario. Adelante lo vamos a ver por qué. Luego de eso, pues voy a setear que voy a recuperar la información de lo que va de este año. Entonces, listo. Tengo la información desde el 1 de enero hasta la fecha de hoy. Le doy a aceptar. Ahora aquí ordeno la data y justamente tengo 1, 2, 3 y 5 de enero y así sucesivamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos vamos o nos va a mostrar? Último es básicamente cómo cerró el día, el precio de las acciones al finalizar el día. Apertura es cómo inició el precio de las acciones al iniciar el día. Como vemos, pues para el 1 de enero finalizó mayor a lo que inició, lo cual pues hubo ganancias en ese día. También tenemos máximo, que es, como sabemos, va fluctuando el precio, entonces puede ser que en ese lapsus entre apertura y que finalizó el día, él pudo haber alcanzado un máximo, ¿verdad? Igual, pues se pudo haber dado el caso al contrario, que alcanzó un mínimo, pero luego se estabilizó. También tenemos el volumen, que es básicamente cuánta plata se movió durante el día, y la variación, que es en porcentaje, que nos indica cuánto varió respecto a cómo cerró y cómo inició el día. Entonces, en este caso, pues ya vimos un poco de lo que vamos a ir a traer y qué significa cada una de estas columnas. Lo siguiente a realizar es descargarlo. Y pues cuando lo descargamos, se ve así. Justamente, pues viene en CSV y en inglés, ¿verdad? Vemos que nos trae el día, cómo abrió, el máximo, el mínimo, cómo cerró y el volumen. Y básicamente esta es la data con la que vamos a estar trabajando. Entonces, ahora a partir de esto, ya viene creo que lo que es de interés para muchos, que es justamente la parte de programación. Entonces, para ello, vamos a irnos al código. Y aquí, pues bueno, lo primero que hacemos es ir a traer las librerías que vamos a estar utilizando. Pandas, que nos va a ayudar a manipular los datos. NumPy, que nos va a ayudar a crear vectores y matrices con estos datos. Matplotlib, que es con la que vamos a graficar. De scikit-learn, como vimos, pues vamos a estar utilizando la función min-max-scaler, que nos va a reescalar para que la data sea muy útil para las neuronas. Y de TensorFlow, la sublibrería de Keras, en donde vamos a recuperar la función de sequential, que esta es para crear una red neuronal. Vamos a usar nuestras neuronas del tipo LSTM y DENS. DENS son las normales, ¿verdad? Las RNA. Y por último, una función que nos va a ayudar a nosotros visualizar qué tan buena es nuestra predicción. Y muy bien, entonces aquí lo primero que hacemos es crear un data frame. Un data frame es básicamente donde almacenamos información que vamos a estar empleando. Y en este caso, pues yo le digo que voy a leer un CSV, que fue el que les enseñé hace un momento, y este CSV tiene el siguiente nombre. Es muy importante que en donde esté el código se encuentre este documento. Tienen que estar exactamente en la misma carpeta. Y listo. Entonces ya con esto, pues ya cargué la información. Ahora lo siguiente que voy a hacer es dar formato a la data, porque usualmente la data viene como formato texto o a veces no viene de la forma adecuada. Entonces es justamente lo que vamos a ir a hacer ahorita, ir a darle un formato que sea el adecuado. Entonces aquí básicamente le estoy diciendo que lo que va a ser mi columna, perdón, mi eje horizontal, el eje X, que va a ser la fecha, porque es sobre lo que me interesa predecir, sea en formato fecha, ¿verdad? Que no sea texto, sino que sí sea formato fecha. Entonces aquí justamente eso le digo,
que convierta en fecha la columna fecha y que le ponga el siguiente formato. Básicamente, ¿cómo quiero que se interprete la data? Pues primero va a venir el mes, lo voy a separar por un slash, luego viene el día y por último viene el año. Listo. Lo siguiente que voy a hacer, porque pese a que nosotros ya validamos que le dimos un orden y así lo descargamos, siempre en la carga se puede dar cualquier inconveniente. Entonces es buena práctica yo mismo encargarme de evitar estos inconvenientes y es justamente lo que voy a decir. Voy a ordenar la data en orden histórico. Esto quiere decir día 1 de enero, día 2 de enero, día 3 de enero, que lleve esa consecutividad, ¿verdad? Y para eso utilizo la función sortValues de Panda, que lo que hace es justamente ordenar los datos y de la variable o de la columna de fecha. Listo. Y ahora lo siguiente que voy a hacer, podría ser opcional, pero a mí me gusta hacerlo, que es justamente dar el formato de numérico a las variables numéricas, que en este caso pues es el dinero, el valor de las acciones. Entonces para eso lo que hago, y bueno, en este caso lo hago en específico para la de volumen, es indicar que esa variable como tal, perdón, aquí me estoy comiendo una O, listo, esta variable como tal, quiero que seguramente viene en tipo texto, entonces cada que encuentre una coma, quiero que esta coma sea reemplazada por nada. ¿Por qué quiero esto? Porque al momento de que yo la convierta en un tipo float, o sea, en un valor decimal, no hay espacios para comas. Comas es un carácter de tipo string. Entonces, de esta manera evito errores, ¿verdad? Y es justamente lo que voy a hacer aquí. As type me sirve para dar formato. Y en este caso yo creo que esto sea de tipo float. Y listo. Entonces ya pues volume ya está bien. Y ahora voy a hacer lo mismo para el resto de columnas. Que en este caso, como vimos a un inicio, tenemos la de open. También tenemos la de high. Low, que es el más bajo que tuvo en el día, y cómo finalizó el día. Y para cada una de estas columnas justamente quiero que se guarden con el mismo nombre y en la misma ubicación, solo que las quiero en tipo float. Y listo, entonces ahora pues ya tengo toda mi data con el formato que a mí me gusta o me gustaría que tenga. De esta manera pues me evito tener futuros inconvenientes. Ahora lo siguiente que vamos a estar realizando es generar o quedarme solo con el precio que voy a predecir, que en este caso va a ser el de cómo cerró el día. Entonces las predicciones que vamos a estar realizando va a ser en base a cómo cerró el día. Si ustedes pues desean realizarlo en base a cómo va a abrir el día o cuál va a ser el máximo o cuál va a ser el mínimo, pues aquí es donde justamente seleccionan el nombre de esa columna. Y en este caso pues justamente selecciono solo los valores de cómo va a cerrar ese día. Y listo. Entonces, básicamente, aquí tengo mi eje X, que van a ser mis fechas, y mi eje Y, que va a ser el valor a predecir, que es la acción, el precio de la acción al cerrar el día. Una vez ya tengo estos datos, pues como les comentaba, lo voy a normalizar. Entonces, para eso voy a crear este objeto que se va a llamar minmaxScaler. Y aquí voy a crear mi data, pero ya normalizada. Entonces para eso llamo al objeto scaler, le digo que voy a transformar, o sea que voy a pasar de datos reales a un rango entre 0 y 1. ¿Y qué data va a ser? Pues close data. Básicamente cómo cerró el día. Y aquí el nombre debería ser scalet, que es pues la data escalada. Muy bien. Entonces ahora lo siguiente, y para esto me voy a regresar a la presentación, es que voy a crear una ventana o un vector de 60 días. A nivel de código pueda que sea confuso.
Entonces vamos a regresar a la presentación y aquí tengo una gráfica de qué es lo que vamos a estar realizando. Lo primero que hacemos es crear un vector de 60 espacios. ¿Por qué 60 espacios? Porque como cuando lo descargamos seleccionamos días, entonces cada espacio va a ser un día, por lo cual nuestro vector o nuestra ventana de tiempo solo va a aceptar 60 días. Entonces, esta ventanita de aquí a un inicio va a estar justamente desde acá, pegada al eje. Y va a tener pues los primeros 60 días, que va a ser la data que nosotros descargamos. Pero ese va a ser nuestro primer vector. Luego el segundo vector va a ser no solo de estos primeros 60 días, sino que va a ser de los primeros 59 días. Y ese día que hace falta, que va a ser esta parte aquí rojita, va a ser la primera predicción que haga. Entonces, básicamente esta ventana se va a ir corriendo en el tiempo y va a llegar un momento en donde el vector va a tener, por ejemplo aquí, 30 días de la data original y 30 días que ha realizado una predicción. Entonces, de esta manera, pues va a ir corriendo y la data se va a generar, pues inicialmente con datos reales, pero eventualmente va a ser una combinación de datos reales más datos que se acaba de predecir y luego pues va a ser una predicción sobre predicciones porque el rango que le estamos pidiendo son 90 días. Entonces pues ya cuando esté en 90 días solo va a ser una predicción de predicciones. Y eso es justamente lo que vamos a crear acá. Aquí vamos a crear varios vectores que cada uno de estos vectores va a tener 60 espacios y lo que hago pues es recorrer la data que hemos descargado en nuestro CSV y vamos a ir recuperando información de a 60 días. Entonces, por ejemplo, el primer vector, el vector 0, va a tener información del 1 de enero a más o menos el 15 de marzo. Luego el segundo vector va a tener información del 2 de enero al 16 de marzo. Y así se van a ir creando infinidad de vectores hasta que pues utilizamos toda la data que tenemos, que es justamente lo que hacemos aquí. X es pues como inicia y Y ya es un dato corrido. Entonces, esa es la diferencia entre este X y esta Y. X pues podríamos decir que es la data entre 0 y 60 y Y es esa data un espacio corrido, un día corrido, o sea, entre el día 1 y el día 61. Y con esto vamos a poder entrenar nuestro modelo. Ya una vez aquí, lo siguiente que vamos a hacer, ya que aquí viene la parte entretenida y creo que es la mera carne del tema, es el modelo que nos va a ayudar a predecir. Entonces aquí lo primero que vamos a hacer es crear una variable, que más bien es un objeto, que vamos a llamar modelo, y vamos a utilizar la función sequential. Sequential sirve para decir, ok, voy a crear un modelo, pero ahorita este modelo está en blanco. Entonces solo es como el espacio para crear el modelo de inteligencia artificial. Luego a este modelo le voy a agregar una capa. Esta capa va a ser con neuronas del tipo LSTM y aquí le voy a decir que quiero que esta capa tenga 50 neuronas. Entonces mi primer capa va a ser del tipo LSTM con 50 neuronas. Quiero que sea lazo cerrado porque quiero que no solo se base en la información que tiene de entrada, sino que pues en la experiencia que les comentaba que tiene de característica esta neurona. Y aquí activo eso. Y luego pues le indico cómo viene la data, que básicamente pues es con input shape. Y aquí le digo que va a ser el vector loopback y que solo es de una dimensión. Y listo. Justamente aquí ya tiene pues un modelo de una capa con 50 neuronas. Le voy a agregar una segunda capa, igual con neuronas del tipo LSTM. Y esta pues no voy a ser tan específico, entonces solo le voy a decir que tenga 50 neuronas. Y listo. Y por último, pues voy a agregar una última capa que van a ser de las neuronas normales, las de color naranjita que están a la izquierda, si se recuerdan, que estas se definen con dense y que sea solo de una, que va a ser justamente quien me va a hacer la predicción. Entonces, predicción. Listo. Entonces, como tal, aquí ya tenemos nuestro modelo creado.
Ahora lo siguiente que vamos a hacer es compilarlo. Perdón, aquí me salté esto, debería de ir aquí. Listo. Lo siguiente es compilar el modelo. Compilar el modelo básicamente es indicarle al código, mira, este va a ser el modelo que voy a usar, ya no le voy a cambiar nada. Entonces ahora le voy a agregar los metadatos. Los metadatos, pues básicamente son los algoritmos que hace TensorFlow, específicamente Keras, para poder realizar una predicción y que el modelo se autoenseñe a realizar una pues predicción correcta o lo más correcta posible. Entonces para eso utilizamos el primer parámetro que es Optimizer. Básicamente Optimizer es el tipo de algoritmo que utilizamos para que el modelo se autoenseñe. Le vamos a indicar la función de pérdida. La función de pérdida es muy importante ya que es la manera que el algoritmo tiene para saber qué tan precisa es su predicción. O sea, él mismo se puede decir, mira, estamos lejos de la predicción real, tenemos que autoajustarnos, ¿verdad? Y en este caso, pues voy a usar min squatter. La verdad es de que hay varios tipos de funciones de pérdida, también de optimización, pero se encuentran fácil, ¿verdad? Y por último, voy a activar este último parámetro, que es verbose. Este nos va a permitir ver cómo el modelo se está autoenseñando. Entonces, solo es para que tengamos esa referencia visual, ¿verdad? Muy bien, entonces, pues ya tenemos nuestro modelo, cómo queremos que se autoentrene. Entonces, ahora lo siguiente es de que, pues, exista el modelo, ¿verdad? Que empiece a entrenarse. Y para ello, pues, justamente voy a usar eh, los vectores que anteriormente creé, X y Y. Voy a utilizar esta parte de aquí que se llaman épocas. Básicamente, una época es cuántas veces él mismo se va a enseñar algo. Entonces, en esta ocasión, por cuestiones de tiempo, voy a escoger 30 épocas. O sea, 30 veces va a intentar predecir el valor de algo y en cada iteración se va a ir corrigiendo a sí mismo. Y esto quiero que lo haga con datos de unos 30, no, unos 32. Básicamente en cada entreno vamos a usar 32 vectores y a ver qué tan cercano está el resultado según cada uno de estos vectores. Y esto pues igualmente lo quiero ver. Entonces, verbose 1. Y listo. Entonces ya aquí como tal ya existe el modelo. Ya está entrenado y ya es capaz de poder predecir. Lo siguiente que vamos a hacer es crear un vector que justamente para que empiece a predecir, ¿verdad? Que tome los últimos 2 meses de la data que tenemos y a partir de esto empiece a predecir a los siguientes 3 meses, o sea, 90 días. Entonces aquí voy a crear una variable llamada future input. Y con la data que escalé, close scales, le voy a decir anda a recuperar los últimos 60. Pero estos últimos 60 días ya lo tenemos definido como lookback. Y listo. Entonces, de momento, mi vector de future input tiene los últimos 60 días de la data que fuimos a descargar. Ahora lo que voy a hacer, pues, es darle la forma para que el modelo, pues, sepa cómo viene la data, para que el modelo y la data tengan la misma sintonía de información. Entonces, para eso hago un reshape. Básicamente le digo que va a ir de un vector a la vez. Cada vector va a tener 60 espacios, o sea, 60 días. Y solo voy a querer pues una salida. Entonces no hay más dimensiones. Y listo. Ahora lo siguiente que voy a hacer es crear un vector vacío en donde se van a ir almacenando las predicciones. Para eso lo hago de esta manera. Esto no es lo más óptimo ni lo más aconsejable, pero por cuestiones de tiempo creo que no daría para que nos extendamos y ver cómo hacerlo de forma correcta. Entonces, pues de momento basta solo con crear el espacio, decirle que se va a dar Future Prediction y que ahí se van a ir almacenando los resultados. Muy bien, ahora lo que continúa pues es justamente hacer las predicciones. En este caso lo voy a hacer a través de un for y justamente quiero que se repita 90 días porque van a ser 90 predicciones, ¿verdad?
Como pueden observar aquí, pues en el for puse un guión bajo, porque realmente no me interesa el número de iteración por la que va. Entonces ese espacio de memoria mejor que lo aproveche el modelo para predecir o entrenarse. Y muy bien, ahora voy a crear mi variable de predicción. Y para usar el modelo es tan fácil como solo decirle, bueno, ya estás entrenado, ya te compilaste, tienes tu forma, ahora quiero que me predigas. Y para predecir solo utilizamos predict. Y aquí obviamente pues le vamos a dar nuestro vector que va a ser future input. En este caso pues la verdad es que no me interesa ver cómo suceden las predicciones, me interesa más el dato y qué tan preciso es. Y en este caso pues como solo va a ser de una dimensión, pues tiene esa forma. Ahora aquí voy a agregar la predicción al vector que creé aquí arriba. Entonces, en Future Prediction quiero que se guarde o que se agregue el valor o la predicción que se acaba de realizar. Y por último, lo que voy a realizar es pues mover mi vector. Justamente lo que les explicaba anteriormente, que ahora el nuevo vector ya no va a tener los 60 días originales, sino va a tener 59 días originales y el 60 o el espacio 60 va a ser la predicción que acaba de hacer. Entonces para eso Future Prediction va a ser igual y aquí voy a crear un vector de el vector que estaba originalmente, o sea los 60 con los que predijo. Quiero que básicamente se quede igual este primer carácter. Aquí lo corro un espacio justamente para que dé la oportunidad de agregar la nueva predicción. Y listo. Ahora lo siguiente que hago acá va a ser agregar la predicción. Básicamente aquí lo que hago es quedarme solo con los últimos 59. Y al final agrego la predicción que se acaba de hacer aquí arribita. Y todo esto fue siempre solo en un eje, porque al final solo estoy haciendo una predicción, que es el precio con el que cerró la acción. Y listo. Entonces, pues ya tenemos nuestras 90 predicciones, van a ocurrir aquí. Pero todo esto, recordemos que como las neuronas solo trabajan entre valores de 0 y 1, pues puede variar un poquito, pero usualmente siempre va a estar entre 0 y 1. Lo que vamos a hacer ahora es lo contrario de lo que hicimos al inicio. Al inicio le dimos la forma de 0 a 1 de valores que venían entre, pues, según vimos el histórico, casi que $180. Entonces ahora vamos a pasar esos ceros y unos a una escala real, el precio real. Y para eso es bien sencillo. De la variable que acabamos de crear aquí, a la que le fuimos agregando las 90 predicciones, vamos a crear una nueva variable que va a ser el real, el valor genuino. Y para ello le decimos que a Scalar que haga lo inverso, o sea, que no lo pase a 0 y 1, sino que más bien los pase a valores reales. Entonces para ello utilizamos un vector y aquí le indicamos que lo que vamos a transformar va a ser la variable de predicciones. Y ahora pues le vamos a dar la forma en la que queremos graficarlo, porque obviamente nos interesa ver las características que van a tener estas predicciones. Ok, entonces ahora lo siguiente que vamos a estar realizando es, como tal, aquí podríamos decir que tenemos nuestro eje Y, que son las predicciones, el valor, pero para poder graficar necesitamos un eje X, que van a ser los días en los que va a tener ese valor. Entonces lo que vamos a hacer es crear un vector igual de 90 espacios, pero va a ser para los días. Y para eso vamos a utilizar pandas. Entonces ahora aquí le vamos a dar en future dates con pandas. Le vamos a decir que quiero que me cree un vector de rangos o a partir de un rango pues crear esos días. Y aquí le digo que empiece. Y obviamente quiero que empiece por el último día de mi data. Entonces para eso le digo que para ello vaya a la columna de date y que me recupere el último día o el día más próximo que aparece, ¿verdad? Para ello utilizamos la función max.
que debería de ser al 16, más o menos por ahí, ¿verdad? Y por último, pues que a esto vaya creando los espacios con un día de diferencia. O sea, yo de querer pues que se creen por semanas, aquí debería de poner 7, ¿verdad? Entonces me va a crear 90 semanas. Pero en este caso sí me interesa que sean días, entonces que me cree por días, ¿no? Cada día. Luego aquí le indico cuántas veces quiero que lo haga, en este caso 90, porque es la cantidad de días que predije. Y por último este valor de frecuencia, que por default lo vamos a dejar B. Ok. Y ahora pues ya tenemos el modelo, ya me hizo la predicción, ya tengo mi eje X y Y para poder verlo. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es visualizar la data. En esto como tal pues no voy a entrar mucho en detalle. Y aquí quiero ver, future, veo que no les puse exactamente el mismo nombre. Listo, ahí está. ¿Qué es lo que hace la data? Digo, la gráfica. Básicamente estas son las instrucciones para poder ver lo que acabamos de realizar. Lo primero que hacemos pues va a ser crear una gráfica de 12 pulgadas por 6. Le voy a decir que mi eje X sea la fecha, mi eje Y sea el costo. Y esta primera parte es para graficar los últimos 60 días, o más bien lo que tengo en mi CSV. Básicamente la data con la que se entrenó el modelo. Luego voy a agregar una siguiente gráfica que va a ser la que predijo. Entonces van a ser esos 90 días que acabamos de crear aquí arribita y los precios que predijo para cada uno de estos días. Y esto justamente le voy a llamar de predicción de 3 meses y le voy a poner el color rojito. Aquí como no le puse un color, pues puede ser entre verde y azul. Eso pues va a cambiar según la versión de Python. Creo que va a ser más azul. Y ya por último, pues aquí le pongo un título a la gráfica, nombre a los ejes, que va a ser fecha y el precio en dólares, que me aparezca la leyenda como para distinguir qué significa cada uno de los colores y activar una malla, como para que podamos ir observando de mejor manera los precios según el día. Y listo. Básicamente con esto ya estaríamos, ya podemos predecir algo. Sin embargo, en mi caso, a mí me gusta saber mucho qué tan bueno fue el modelo, porque a lo mejor no se entrenó bien o no agregué la cantidad de capas necesarias o quizás necesitaba más neuronas, entonces aquí lo puedo ver e irlo a corregir. Para ello, pues es simplemente que en las predicciones que hace de X voy a utilizarlo para entrenarse y aquí yo ya tengo los datos reales, básicamente es de la data. ¿Y cómo va a funcionar? Básicamente, como yo ya tengo la información de los primeros meses de este año, le voy a decir, mira, haceme la predicción del mes de marzo basado en los datos de enero y febrero. Como ya tengo la data, pues sí lo puedo ir comparando. Y es justamente lo que hago aquí, crear esos vectores, ¿verdad? De dato real y dato que me predice. Y por último, hago un cálculo de mape. Básicamente lo que sirve el cálculo de mape es para indicarme qué tanta diferencia porcentual hubo entre lo que me predijo el modelo y lo que genuinamente fue el valor. Y esto pues lo vamos a ver acá. Y muy bien, entonces pues ya estando aquí ya tenemos nuestro código. Lo que sigue es ejecutarlo. Entonces vamos a ejecutarlo y aquí pues esto puede tardar un poco porque las librerías tal cual de TensorFlow, específicamente estas de Keras, son un poco pesadas. Entonces, a veces como que se lleva un tiempito en cargarlo. Aquí pues ya vemos que empieza a cargarlo y antes de ir a la gráfica sí vamos a detenernos a ver esta parte aquí de épocas. Justamente ahorita se está entrenando el modelo. Ahí ya se autoenseñó. Y aquí hay algo importante que vamos a ir a ver. Ahorita pues está haciendo los últimos detalles y voilà, tenemos nuestra gráfica. Pero antes de entrar en detalle a la gráfica, vamos a regresar eh, a esta parte de aquí de cuando se autoentrenó. Y quiero que observen que la primera vez que se ejecutó, o sea, la primera vez que trató de hacer una predicción,
La función de pérdida fue del 33%, o sea, hubo un error del 50%. Fue súper impreciso el modelo. Pero a partir de esto el modelo se autoenseña y ya en la segunda corrida, por así decirlo, la segunda vez que se autoenseñó, ya vemos que la función de pérdida fue mucho menor, del 15%. Y justamente este número con cada época va a ir disminuyendo. Como vemos, pues cuando terminó en la número 30, es un valor casi que nulo, ¿verdad? Es un aproximado a cero. Entonces el modelo es bastante bueno. Y aquí tenemos pues nuestra gráfica. Justamente aquí vemos cómo iniciaron las acciones a inicio de año de Nvidia. Vemos de que más o menos por marzo, mayo hubo pues una baja considerable y de ahí a la fecha ha ido en crecimiento. Y basado en los últimos 2 meses, o sea, a partir de mayo y junio, como esto va en crecimiento, pues la data predice que va a seguir creciendo, ¿verdad? Nuestro modelo de Deep Learning dice que es buen momento para invertir hoy, porque a lo mejor mañana nos hagamos ricos, ¿verdad? Ahora bien, viene otra parte. El modelo pues predijo según lo que tenía, pero es muy bueno o muy preciso. Yo la verdad es que no confiaría mucho, porque la brecha que le dimos nosotros solo fue de 2 meses, lo cual es muy poco. Creo que hubiera sido más confiable si le hubiéramos dado un rango de unos 120 días. Obviamente que para ello hubiéramos requerido tener pues un histórico un poco más amplio, quizás ya no de lo que va el año en curso, sino de los últimos 2 años. Y entonces el modelo seguramente hubiera sido aún más exacto. Entonces, no es solo de confiarnos de lo que nos da un modelo, sino que también es de que nosotros nos pongamos a analizar de si el modelo nos es funcional en su totalidad. Pero en este caso, pues vemos de que ya justamente tenemos lo que deseábamos. Entonces, pues de mi lado eso sería. Y antes de finalizar, pues justamente esto es lo que a mí más me interesa. Y me dice que el modelo tiene un 95% de precisión y que el error va circulando por ahí del 4%. Entonces no es como un error muy grande y justamente se compensa con la precisión del modelo. Y básicamente de esta manera nosotros podemos ir prediciendo o teniendo más o menos una idea de cómo va a ir fluctuando el mercado, ya sea para una acción o para una criptomoneda. Y pues bueno, si tienen dudas, bienvenidas sean. Y si no, pues creo que aquí estaríamos, pero sí veo que tenemos aquí en el chat una duda. Quiero ver. No sabía que era posible en Facebook. Gracias, Deep Learning. No, pues con gusto. Espero que te haya gustado la charla. Y también veo que dice compartirán el código. Sí, el código se encontrará disponible en el GitHub de la comunidad. Lo pueden obtener pues aquí en la descripción de la bio. Igual se va a estar compartiendo el video por YouTube, entonces pues al finalizar lo puedes ir a ver ahí también por si te perdiste algo. Muy bien, entonces pues veo que no hay más dudas, entonces gracias por su tiempo y pues estén conectados al canal, ¿verdad? Según tengo entendido, cada viernes, perdón, el tercer viernes de cada mes realizan una actividad con esta donde se dan pues charlas bastante interesantes y espero que puedan pues darle uso a cómo hacer modelos de deep learning. Ya vimos de que no es algo muy complicado, la verdad solo requiere prestarle un poco de atención a los pequeños detalles, pero sí tiene la característica de que con, o sea, eventualmente sí se puede dar el caso que sin hacer ningún cambio y solo volviendo a ejecutar el código, el modelo sea mejor o sea peor. Eso sí es como muy aleatorio, dado al algoritmo con el que se enseña. En este caso fue Adam, pero hay muchos otros. Entonces, igual, ustedes pueden ir jugando con la cantidad de capas que tiene el modelo, la cantidad de neuronas, el tipo de neuronas. Ok, veo que hay una pregunta, dice que entrenamos neta de unos 3 años. Ah, ok. Si le hiciéramos con unos 3 años, seguramente el modelo sería mucho más preciso. Igual, porque tiene más vectores que recorrer, ¿verdad? Entonces tiene como más experiencia
y más información de la cual basarse. Pero igual si revisamos cómo ha variado la data de Nvidia en los últimos 3 años, va para arriba. O sea, es algo que no se ha detenido desde el año 2000. Sigue creciendo y sigue creciendo. Pero sí, seguramente tener más data y ampliar la ventana de tiempo que utilizamos, porque actualmente solo utilizamos 60 días. Podría pues beneficiarse si son 120 días. Sí, con 3 capas veo que funcionó bastante bien, pero sí valdría la pena hacer un experimento, tal vez de agregar más capas y ver qué tan eficiente es. Actualmente todavía se tiene mucho en investigación la manera de determinar, la manera más efectiva de determinar la cantidad de capas mínimas que necesitamos, la cantidad mínima de neuronas que necesitamos y la cantidad de épocas o veces que se autoentrena que necesitamos para que sea efectivo. Porque también se puede dar el caso de que, por ejemplo, si ponemos de que se entrene, se autoenseñe 1000 veces, pues quizás ya la vez, por decir un número, 92, ya sabía lo que tenía que saber y a partir de ahí pues ya no aprendió cosas nuevas. Entonces tuvimos casi 910 veces más que se autoenseñó que fue innecesariamente. Ah, ok, te muestro. Por si deseas ir jugando pues con los valores como tal, eh, con lo que podríamos ir jugando sería con, bueno, principalmente, que es la data con la que va a estar trabajando el modelo, es la ventana de tiempo. Aquí tal vez ampliarla, ¿verdad? Obviamente la vamos a ampliar tanto como dispongamos de información. Entonces, es mucho tener ojo con eso también. Eso sería una, con qué tanto tiempo está basándose el modelo para realizar una predicción. Y luego en esta parte de aquí, el paso 3, que es donde generamos el modelo, ya es donde vamos a estar jugando, ¿verdad? Entonces, en este caso como tal, tenemos 3 capas. Quizás podríamos ir agregando 5. Otra cosa con la que podríamos ir variando es, bueno, ¿qué pasa si a lo mejor yo aquí, en medio de estas, agrego un modelo, perdón, otra capa, pero en este caso que sea de, de las redes eh, más comunes, ¿verdad? Que son las dense. Y aquí a lo mejor pues quiero que tenga unas, por dar un número, unas 80 neuronas. Y ver qué tanto cambia el modelo con eso. Claro que lo podemos ir haciendo. Y aquí tal vez no entré en detalle porque ahí sí ya necesitaríamos pues tener cierto grado de conocimiento con el tema de matemáticas, que es que para cada neurona existe una función de aproximación. Puede ser ReLU, ELU, y hay infinidad de variantes. Entonces, estas también las puedes ir jugando con esa data. Y pues valdría la pena pues echarle un ojito con eso, ¿verdad? El modelo como tal no distinguiría un evento anormal, más bien lo tomaría como base y decir, es probable que para cierta fecha o cierta temporada ocurra una anormalidad. Si tú quieres que esto no se vea reflejado, pues yo le aconsejaría realizarlo en la parte en donde haces el ETL, que era justamente lo primero que hacía en el ejemplo, que era cuando tú ibas a Pandas a leer el documento y le dabas formato a la fecha, le dabas formato a los valores. Aquí bien podrías sacar una función que saque el promedio por un rango de tiempo y si algo excede este promedio o es algo muy alejado, que no lo considere. Entonces de esta manera pues ya estarías evitando anomalías o que prediga anomalías, ¿verdad? Es una opción. Ok,
Bueno, veo que ya no hay más preguntas, entonces les agradezco ahí su tiempo. Y bueno, respondiendo a la última pregunta que veo que llegó, que recomiende, pues mira, en YouTube hay infinidad de videos, pero sí creo que son bastantes buenas las guías que te da Keras, que fue la sublibrería que utilizamos, Keras con K. Entonces ahí tiene un Getting Start que va pasito a pasito de qué usar y por qué usarlo y cómo se puede ir mejorando o viendo ciertos resultados. Definitivamente va a ser bastante bueno. Muy bien, entonces pues nuevamente les agradezco su tiempo y pues esperamos verlos en una siguiente charla. Igual pues si quieren contactarme o tal vez ampliar un poquito más, que la verdad es que a mí sí me gusta mucho hablar sobre estos temas, pues lo pueden hacer. Eh, Me encuentran en LinkedIn como Christopher Patzán y con gusto pues podemos estar ahí conversando o igual por si necesitan alguna charla o capacitación, quedo ahí a la orden. Muchas gracias, Cristian. Ahí, gracias por tu tiempo, gracias por esta charla y esta, esta presentación pues también va a estar ahí publicada o también pueden tomar ahí tu contacto. Nuevamente, gracias a todas las personas que se conectaron y pues seguimos siempre ahí en comunicación. Listo. Gracias, Chris. A ti, un gusto. Feliz noche. Chao. Y por favor dejen sus comentarios, cualquier cosa que podamos ayudar, estamos aquí para apoyar. Hasta luego.